De precipitación que captaba Ramiro. La nubosidad muy compacta en la Albufera de Valencia, aunque la lluvia en Valencia han sido décimas. Fotografía de Juan, sí que descargaba con más fuerza, lo vemos esa tormenta sobre Gaianes en Alicante, imagen de Juan Carlos. Y ese cielo, como decíamos, que se rompía en gran parte de Andalucía. Preciosa estampa desde Matalascañas en Huelva de Paula, y la última de cómo se ponía el sol hoy martes en León, fotografía de Conchi. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Se ve claramente con las imágenes del satélite Meteosat y el radar cómo se movía esa bolsa de aire frío sobre el Mediterráneo. Se desplazaba desde la madrugada hacia el sur del archipiélago balear. Detrás, como tenemos aire frío en altura, han crecido nubes de evolución que han descargado precipitaciones en el nordeste de Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Esas precipitaciones, en cualquier caso, las más significativas se han quedado en el archipiélago balear, sobre todo entre Ibiza y Mallorca durante las primeras horas de la tarde, y luego esas precipitaciones trasladándose también hacia Menorca. Datos hasta las 7 de la tarde del sector. El Llucmajor han caído 27 litros por metro cuadrado, la lluvia más destacada en Sant Josep, en Ibiza, 46 litros por metro cuadrado, en Formentera 14. Las precipitaciones en la selva, en la comarca de la Selva, en Girona, han sido fuertes. En Llagostera, por ejemplo, han caído 26 litros por metro cuadrado. En Bocairén 15, en el Puerto Lumbreras, en la región de Murcia 3, Oria en Almería 4 o en La Carlota, en Córdoba, han caído 7 litros por metro cuadrado. Las lluvias en Andalucía son de primera hora de la mañana.